Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 1 al 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas, y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David, según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido la gracia del apostolado para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Salmo 98 o 97. El Señor da a conocer su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo la gente, apiñándose alrededor de él, y se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Hoy comenzamos la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Sabemos por la propia carta que Pablo escribe desde Corinto, en el invierno del 57 o 58, cuando está a punto de partir hacia Jerusalén, donde traerá las ofrendas recogidas para los pobres. Al mismo tiempo está pensando en seguir viajando y tiene intenciones de ir a Roma y luego llegar a España. En Roma, antes de que Pablo y Pedro llegaran, ya existía una comunidad cristiana de la cual no sabemos cómo se formó. Y Pablo tenía muchas ganas de entrar en contacto con estos cristianos que no conocía. La solemnidad del comienzo de la carta revela la importancia que el apóstol atribuía a esta iglesia. Pablo no se preocupa por cuidar su estilo, y este comienzo es un poco irregular y difícil de leer, porque quiere decir muchas cosas importantes y no las dice en orden. Pero enseguida vemos cómo se siente orgulloso de ellas, pues su orgullo está nada más y nada menos que en el ser servidor y apóstol de Jesucristo por vocación, es decir, no por sus méritos o decisión personal, sino mucho más porque es llamado, para inspirar la obediencia de la fe en todos los pueblos, para gloria de su nombre, dice, y así quiere que lo sintamos nosotros los cristianos de todos los tiempos. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, elegido para anunciar el Evangelio de Dios. También Dios nos ha elegido a nosotros. También nosotros como cristianos estamos llamados a servir y anunciar el Evangelio de Dios, pues esta es nuestra identidad con Cristo, la razón de ser de nuestra fe, el mandato del Señor. Ciertamente de manera mucho más modesta que Él, el apóstol de los gentiles,
pero igual con el mismo deseo, con la misma contundencia, valentía, decisión, entusiasmo. Y podríamos decir, ¿por qué no?, con el lenguaje moderno, con resiliencia, pues ayer como hoy y siempre no será fácil convencer al mundo que no es con prepotencia, egoísmo o violencia que se construye el reino de Dios, que acontece la gracia y que se crea una nueva humanidad. Hoy vemos este mundo que se desangra por las decisiones irracionales, incoherentes y soberbias del corazón de unos pocos que dominan y esclavizan con todos los métodos del hombre que vive en las tinieblas y no en la luz admirable que trajo Jesucristo el Salvador. Así que debemos sentir un santo orgullo por este llamado que Dios nos ha hecho en su Hijo Jesucristo a todos nosotros. Pablo pues desarrolla sus pensamientos. El centro de esta vocación no es el mismo, sino Cristo, a quien muestra en el doble aspecto, Cristo hombre y Cristo Dios. Dice, Cristo Hijo de Dios, nacido del linaje de David, según la carne. Y ya vemos desde el comienzo de esta carta todo el misterio de Cristo y su cruz, centro de todo anuncio, querigma del Evangelio. Sin embargo dice, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santificación, mediante la resurrección de los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo, el centro de todo el pensamiento de Pablo, y la carta revela claramente cómo la fe es el fundamento de toda la vida de Pablo, de todo su apostolado. Por eso llama a todos los romanos y a nosotros, por supuesto, hoy, a la obediencia de la fe, basándose en Cristo, únicamente en Cristo y no en sí mismos, en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos, sino en el amor de Cristo, en el amor de Dios que nos viene de Cristo Jesús, que murió y resucitó por todos nosotros. Hoy en la realidad caótica, inestable e injusta en que está esta humanidad, creo que se hace urgente acoger este llamado del apóstol a sentirnos todos servidores, llamados a escuchar la voz de Dios que nos habla en su Hijo Jesucristo, para que por la fuerza del Espíritu Santo nos constituyamos en verdaderos apóstoles de la verdad, en constructores de humanidad, en servidores del reino y en luz que ilumina en las tinieblas de una humanidad enceguecida por el odio, la violencia, la cerrazón y la codicia insaciable de poder y de dinero, que no es más que una falacia y una mentira destructora de conciencias y de corazones. Pidamos a la Santísima Virgen María nos acompañe en esta tarea para que seamos de verdad servidores y apóstoles de su Hijo Jesucristo y respondamos con presteza a este maravilloso llamado que nos hace el Señor, y así hagamos que el reino de Dios acontezca en medio de tanta inhumanidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.